Bienvenidos, amables televidentes, a los hechos más importantes ocurridos en los últimos días. Estos son nuestros titulares. Fomentar el turismo masivo no es el camino que debe tomar el Huila si desea que esta industria aporte realmente al Producto Interno Bruto regional, advierte experto. El sector transportador nacional, como aporte al posconflicto, perfecciona estrategias para mejorar la prestación del servicio hacia zonas rurales del país. Por primera vez se escucha a Colpensiones referirse a la necesidad de adelantar una acción educativa sobre el ahorrador colombiano para la vejez. La carretera La Plata-Totoro-Popayán, la más clara insistencia del Cauca para apoderarse de una amplia franja fronteriza con el Huila, como lo hizo en el pasado con INSA. Una constituyente será la base para definir la política educativa de los próximos 4 años en el Huila, advierte el gobernador Carlos Julio González. Con la comunidad barrial, el alcalde de Neiva concerta una política pública de seguridad para los próximos 4 años de su mandato. El turismo huilense está encapsulado en 2 criterios, San Agustín y Villavieja, pero en esos lugares no existen condiciones aceptables para atender al turista por la deficiencia de infraestructura hotelera y de servicios, a pesar del abundante material disponible para el fortalecimiento de esta industria. Ante esa situación, el Huila requiere hacer inversiones considerables y con responsabilidad para poder abrir mercado y ampliar la oferta al visitante europeo y asiático. No pude encontrar sino 3, porque el cuarto se está construyendo. Solo 3 hoteles en toda la región que me permiten traer el estándar de clientes del que yo normalmente traigo a Colombia. La región tiene deficiencia en el suministro de información de los sitios por la carencia de personas que manejen en los hoteles el bilingüismo. No encontré en ningún hotel una sola persona que me hablara en inglés. Es una tristeza. Es muy difícil. Uno llega a San Agustín y solamente hay 3 guías que hablan en inglés. Y esos 3 guías atienden a más de 90.000 personas que entran a San Agustín. A lo anterior se agrega la concepción errónea de fomentar el turismo masivo, cuando debe encauzarse hacia el turismo especializado. Si Colombia a duras penas está llegando a los 5 millones de visitantes, ¿cómo podemos pretender que lleguen 2 millones a semejante ecosistema tan delicado como es el Huila? Ustedes tienen un departamento espectacular, pero muy delicado que hay que preservar. Estas especificaciones las hizo uno de los empresarios del turismo colombiano, dedicado a ofrecer paquetes a visitantes del Asia y de Europa, y desea incluir al Huila en ese importante renglón de la economía mundial. El sector del transporte terrestre intermunicipal del país se prepara para actuar en el posconflicto al ejecutar políticas sociales que mejoren las condiciones del servicio al tiempo que apoyen los diversos procesos con los que se optimizarán las condiciones de vida de la población rural fundamentalmente. En ese sentido se enfoca toda la agenda del Congreso Nacional de la Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre, que se desarrollará en abril próximo en Neiva. Han sido direccionadas a buscar una real cobertura para las poblaciones más vulnerables, que cuando se genere el posconflicto puedan tener acceso a la salud, a la vivienda, y que el transporte sea una plataforma para todo el desarrollo rural que creemos que es necesario para que el posconflicto sea adecuado y nos sirva a todos en el país. Para alcanzar ese mejoramiento, el sector parte de que en el país se registra un mejoramiento en la infraestructura vial, sin que eso indique que las carreteras cuentan con transitabilidad requerida. No solamente, digamos, como se hacía hace unos 10 años con un plan de mejorar 10 o 15 kilómetros en algunos trayectos, sino que realmente hay inversión, se están viendo, digamos, los resultados y hacia el futuro se prevén mayores inversiones. Es necesario que sobre esas inversiones... Con la infraestructura mejorada, los transportadores aspiran
a mejorar la conectividad y el fortalecimiento de la inclusión de todas las comunidades productoras del sector rural y urbano. A lo que le tenemos que apuntar todos como sociedad es a eso, a un mejor servicio, a un mejor trato al usuario y sobre todo a la conectividad, para que las regiones no estén excluidas y puedan, digamos, integrarse fácilmente a los procesos económicos. La dirigencia de la asociación adelantó un encuentro con los transportadores de la región para recoger inquietudes y perfeccionar la agenda que presentará el Congreso en la capital huilense. Colpensiones, sustituta el Seguro Social, capta pensiones de los trabajadores oficiales y por naturaleza debe ser empresa solvente, con garantía suficiente para el manejo del recurso pensional que por fuerza de ley deben colocar las empresas a sus trabajadores. Este papel la obliga a identificarse como entidad que impulsa el ahorro entre una clientela ya en sí asegurada. El presidente nacional aseguró que el nivel de equilibrio en el tiempo que lleva funcionando está llegando a su punto. En términos generales, le genera cierta credibilidad dentro de la competencia. Colpensiones ya está casi completamente al día en su primera tarea, que es eliminar el atraso del régimen de prima media. Estamos en el 99,2% de avance. Con un camino de fácil transitar, no puede tener otra alternativa que superar los atrasos en el pago de esas prestaciones sociales. Colpensiones ha resuelto más de 1.400.000 solicitudes en los 3 años y 4 meses que lleva y ya está avanzando, tiene que ir más allá de simplemente eliminar esos atrasos. Según el funcionario, Colpensiones no es únicamente liquidar pensiones. Los colombianos cuenten con una entidad que se centra en liquidar pensiones es un error, porque es un error, es demasiado tarde. Los colombianos no revisamos nuestra historia laboral. Muchos no sabemos cuál es la diferencia entre el régimen de prima media y el de ahorro individual. El trabajo debe encaminarse a ilustrar al trabajador sobre la pensión. Por eso Colpensiones tiene que moverse, ya estando al día, a asesorar a los ciudadanos. Y en estas oficinas ya estamos implementando el modelo de asesorías, no solo de erradicación de documentos. Asesorar a los ciudadanos para que tomen la decisión correcta, para que revisen constantemente su historia laboral. La historia laboral es como una cuenta de ahorros. Esa necesidad exige que la entidad dinamice el trabajo. Por eso la entidad ya se está moviendo hacia las asesorías, hacia la pedagogía, hacia la educación, hacia el acompañamiento a los ciudadanos para construir su futuro. Insiste que cuando un empleado se retire al día siguiente tenga el desembolso de la pensión. Aunque no sea cierto, es válida la buena intención. Buscando trabajar conjuntamente en varias cosas. En primer lugar, trabajar con la gobernación y con la alcaldía, buscando que los funcionarios públicos de todas las entidades públicas que hay en el departamento y en la alcaldía estén tranquilos que Colpensiones los está acompañando, que revisemos la historia laboral, que no haya ningún funcionario que llegue a su edad, pida su pensión, se retire y al otro mes no tenga la pensión. Ya estamos trabajando en eso. La creación de los beneficios económicos periódicos le abre posibilidades de captación entre todos los trabajadores del país. Es decir, si este mes tengo 5.000 pesos los ahorro, si el próximo mes no tengo nada no ahorro, si el próximo mes sobran 15.000 pesos para ahorrar, para la vejez los ahorro. Es decir, es un tema de flexibilidad para que todas aquellas personas, vendedores ambulantes, loteros, mototaxistas, el sector rural, todo el sector rural, tenga una alternativa para ahorrar para la vejez. Como entidad oficial, ideó mecanismos para competir en el mercado captador de pensiones. Pero no solo la flexibilidad, también da unos incentivos. Primero, un subsidio de 20% sobre el ahorro. Si este año logré ahorrar 200.000 pesos, hay un subsidio de 20%, es decir, tengo 240.000 pesos que Colpensiones invierte y garantiza una rentabilidad. Proporciona un seguro al trabajador cuya mesada pensional esté en Colpensiones. Un seguro que asegura 10 veces lo ahorrado el año pasado. Es decir, si este año ahorré 200.000 pesos, el próximo año voy a tener un seguro pagado por el Estado por 2 millones de pesos. Se dice que la entidad no exige ningún tipo de cobro por el manejo. No tiene ningún costo administrativo, no tiene ningún costo de manejo. Cada peso del ciudadano es del ciudadano. Es un nuevo programa que, como decía, busca apoyar, dar una alternativa a todas las personas vulnerables que no tienen ingresos suficientes o trabajo lo suficientemente
suficientemente estable para ahorrar para su vejez. Los independientes que deseen colocar sus recursos en Colpensiones deben permanecer a los 3 primeros estratos del Sisbén. Sisbén 1, 2 o 3. En Colombia hay 16 millones de personas que son Sisbén 1, 2 o 3. En el departamento del Huila estamos hablando de cerca de 500.000 personas, de las cuales 100.000 personas están en Neiva, que son posibles beneficiarios de este programa. Es solo vincularse. Indiscutiblemente que esta situación le apunta al posconflicto en zonas rurales como estrategia para ampliar la frontera de esta empresa oficial que, como se dijo, reemplazó al Seguro Social, fracasado por la politiquería y la corrupción administrativa. Pregunta de la semana. La constructora de la doble calzada Neiva-Campo Alegre respetará la solicitud de la ciudadanía para no afectar el túnel verde, ¿sí o no? La influencia del Cauca sobre el Huila para apoderarse de amplio territorio limítrofe, además de ser una vieja data, es persistente y bien articulada que hasta para el trazado vial tiene injerencia silenciosa, sin importar los costos para el erario nacional o la destrucción de importantes ecosistemas existentes sobre la depresión sur del Nevado del Huila y las cuencas hídricas que la conforman. La pérdida territorial se analizó en debate reciente en la Asamblea del Huila y como ejemplo está el torticero trazado de la carretera hacia el Pacífico colombiano, efectuado al antojo del Cauca y ante el silencio de la clase política huilense. Se aperturó la vía por La Plata-Totoró, significando que fue el tramo más difícil que hoy está representando problemas porque desafortunadamente tramos completos se van en banca o desaparecen por la topografía del terreno. La gran reserva ecológica, turística, hídrica y de paisaje del occidente carece de una vía adecuada porque se desconoció al Huila y primó el interés caucano. La articulación de la vía La Plata, Villaluzada, Gallego, Belén, Santa Leticia es mucho más fácil y quienes la transitan saben que además tiene unos espacios ya amplios, no necesitan ni siquiera mucho replanteo, por el contrario es articular el pavimento. En el pasado, el Cauca se apoderó de la zona de Insá, precisamente por iniciativa de los políticos caucanos que venían desplazando comunidades para apoderarse de sus tierras, las mismas que hoy reclaman los nativos porque están en manos de los terratenientes blancos. Los primeros 6 meses de gobernadores y alcaldes son para hacer gastos administrativos y articular el programa de gobierno inscrito en la delegación y las registradurías, con el plan de desarrollo cuatrienal concertado con la comunidad política más no social de la región, etapa caracterizada especialmente por la resiedumbre en el planteamiento hecho a los congregados y cierto tufillo de cumplimiento. El mandatario huilense concentrará su accionar en la educación como alternativa para transmitir dinámica de trabajo, uso de tecnología y preparación de la población para afrontar el reto del desarrollo. Es un trabajo intenso que queremos hacer con la Asamblea del Departamento, los diputados, las fuerzas vivas, no solo los educadores, los medios de comunicación, los empresarios, nuestros alcaldes. Por ejemplo, aquí está hoy el alcalde de Pitalito, con el cual también estamos trabajando ese tema y los temas del desarrollo del sur del departamento del Huila. Él está descentralizado, o sea, están certificados, manejan autónomamente su educación. Esa primacía sobre los temas condujo al electo mandatario a instalar una mesa de concertación educativa que apunta a convertirse en la constituyente para la educación. Lo fundamental es la construcción del plan y lo vamos a lanzar ahora, la constituyente por la educación. Un proceso de concertación de política pública para que la educación, con todos sus actores, dinamice sus propios resultados. La mesa está nutrida de disímil composición, donde la generatriz la tiene la titular de la cartera, María del Carmen Jiménez, es asesora social del saliente gobernador de Antioquia, cuyos resultados se suscriben al trabajo de 4 semanas.
La seguridad en la ciudad se convirtió en centro de atención del alcalde de Neiva, que precipita una política pública mediante la concentración con distintos sectores sociales y gubernamentales, permitiéndole mezclarse con la comunidad urbana, discernir inquietudes de la comunidad para plasmarlas en el documento guía para los próximos 4 años. Ese acercamiento a las comunidades barriales y la conversación con los principales voceros comunitarios puede derivar en resultados positivos en materia de seguridad y ejecución de proyectos sociales de cierta envergadura. Precisamente se ha venido haciendo un trabajo de socialización del Consejo con los ediles, con los presidentes de Junta, para hoy tener la posibilidad de compartir con ellos, de escuchar sus necesidades, de poder mejorar la seguridad. La concertación del Ejecutivo con la ciudadanía es de alto rendimiento, especialmente en esta época de conciliaciones, cuya ausencia generó la guerra fratricida que mantiene al país desde hace medio siglo y que muchos persisten en desconocer. Que desde acá, desde los barrios, surjan alternativas para mejorar la seguridad, la convivencia en nuestro municipio. Entonces esto es un ejercicio muy interesante en el cual el ciudadano tiene muchísimo que ver en la conformación de la política de seguridad. La problemática de seguridad en ciudades como Neiva es de dominio público, cosa muy distinta que la pobreza extrema y la descomposición social la traten de resolver con la presencia masiva de la fuerza pública. Vamos a una pausa y luego informaremos. La implementación de jornadas únicas escolares exige inversión. En La Plata se produce toda la semilla de cholupa que requiere el Huila. El tipo de tecnología a utilizar, el dilema para montar la petar en Neiva. Implementar las jornadas únicas exige a las administraciones municipales que manejan la educación pública destinar recursos propios para cofinanciar el mejoramiento locativo. De lo contrario, el Poder Central no apoyará sus propuestas, entre otras cosas. Esta sugerencia del ministro sobre las jornadas es de obligatoria aceptación. Es el caso de Pitalito, en el Huila, donde el Ejecutivo debe destinar un poco más del 30% de la inversión total de este año para implementar la jornada única en las sedes de instituciones que la aceptaron. Y de los recursos del municipio estamos colocando 6.000 millones para un paquete de 20.000, es decir, 14.000 coloca el ministerio, luego el municipio juega un papel preponderante en el ejercicio de administrar y también de aportar recursos para el mejoramiento de la calidad de la educación en nuestro municipio. Exigir la destinación de recursos propios para educación pública desde el inicio de la administración del alcalde es lo interesante del proceso, cosa que no se había hecho hasta el momento. Que efectivamente arrancamos de cero y estamos en este momento trabajando con las instituciones, tenemos 16 instituciones para por lo menos cumplir en este cuatrienio con el 30% que nos corresponde. La jornada única no puede implementarse en todas las sedes de las instituciones educativas oficiales de los municipios mientras éstas no amplíen instalaciones y las doten con suficiencia para atender a la población escolar.
En La Plata se encuentra el invernadero para producir todas las plántulas de cholupa que requiere no solo el Huila, sino departamentos vecinos, dentro del programa especial para fomentar esta pasiflora, que adelanta el Centro de Investigaciones CEPAS con apoyo de la Gobernación del Huila, aprovechando las características del suelo y el clima imperante en esta región andina colombiana. El proceso para producir las plántulas comienza con la selección de las semillas, tarea que desarrolla personal especializado en el vivero de la organización en La Plata, al occidente del Huila. Nosotros acá traemos lo que es la fruta de la cholupa, la traemos más o menos en un 75-80% de madurez. Nosotros acá la dejamos en unos termos, más o menos para que ella complete el otro 25-30% de madurez, y después sí hacemos la extracción de la semilla. Y se extrae lo que es la pulpa de la semilla y la ponemos a fermentar más o menos unos 3-4 días para poder extraer lo que es el arilo y obtener la semilla en sí para hacer el proceso, lo que es el secado, y después sí ya aplicamos lo que es un nitrato de potasio para poder emparejar lo que es la germinación y obtener un mejor sistema radicular de las plantas y un mejor desarrollo en las planticas. En la zona de invernadero se procede a la siembra de las semillas, en un periodo que siempre cuenta con seguimiento especial que garantiza calidad. Ya teniendo la semilla, lo que manejamos es un sustrato de turba, y 70% de turba y un 30% de fibra de coco, más unas micorrizas y unos tricodermas que nosotros estamos haciendo, unas vacunas de tricoderma y unas facelomices. Entonces, ya teniendo lo que es la semilla en sí, con todo el proceso, pasamos nosotros al área de siembra o área de manejo de sustratos, y allá hacemos la siembra en sí de la semillita, y después si viene al cuarto oscuro. Del cuarto oscuro se nos demora más o menos entre 10-12 días, y después pasa al área de adaptación o área de producción 1, que es el invernadero, donde ella termina y cumple el ciclo para estar lista ya para llevársela a los productores. Este invernadero tiene capacidad suficiente para atender la demanda de la región. La capacidad de este invernadero es más o menos en bandejas de 50 alveolos, tenemos capacidad para 25.000 plantas, cada 45 o 50 días. Pero, o sea, metiendo por lo menos en bandejas más pequeñas, pues se duplica la capacidad de material que podemos tener en el invernadero. El vivero distribuye en el Huila toda la producción de plántulas de cholupa por el auge que tiene esta pasiflora y la demanda por parte del mercado. Todo lo que producimos lo producimos ya bajo encargo. Nosotros, o sea, el protocolo de nosotros es con anticipación 60 días que nos pidan el material. Y todo el material que nosotros tenemos, o sea, nosotros podemos tener una demanda por ahí de 1000 plantas, pero esas planticas, pues eso se va directamente para campo. Hay productores que están viniendo, nosotros tenemos un técnico en campo, que él es la persona que encargada de las ventas del material. La producción de cholupa en el Huila no es suficiente para atender la demanda en el mercado, de acuerdo con estudios técnicos de la Corporación CEPAS, única entidad de investigación especializada en la región. Pregunta de la semana. La constructora de la doble calzada Neiva-Campo Alegre respetará la solicitud de la ciudadanía para no afectar el túnel verde, ¿sí o no? El montaje de una planta de tratamiento de aguas residuales para Neiva se convirtió en un verdadero lío que data de 10 años, pero en los últimos 12 meses se transformó en una exigencia de obligatorio cumplimiento por disposición judicial que ordena el cumplimiento de la ley de la República, donde se exige construir petars en ciudades capitales superiores a los 400.000 habitantes. Con el paso de los años, lo que se identificaba como montaje de la planta pasó a considerarse en cuál es el tipo de tecnología que debe aplicarse para que la inversión cumpla su cometido y responda a las exigencias sociales. Aquí el problema no es
no es qué tanto voy a descargar a la ribera, sino cómo hago que la tecnología que yo vaya a escoger sea o no sea sostenible. Esa tecnología tiene un agregado, la rentabilidad del sistema que se aplique sin afectar en grado sumo a la población urbana. Como lo es en tratamiento de agua potable, cómo hacer para que mi sistema sea sostenible y la capacidad de pago de los usuarios haga sostenible el sistema. Lo único claro y concreto sobre el montaje de la referida planta es el aumento de la tarifa por el servicio de agua y alcantarillado que recibirán los residentes del área urbana de la capital huilense. Tras unos mensajes informaremos sobre la suerte que le espera al Consejo Departamental de Cultura, carente de apoyo de las bases y sin doliente estatal. Somos la generación más decididos. Tatiana todavía nada de nada, pero piensa que ya es hora de hacerlo porque piensa que Camila ya. Camila todavía no, pero piensa que Tatiana, Paco, la Flaca y el Gordo Salamanca ya. Y ellos todavía no, pero a su vez piensan que Eduardo, Lucho, Lina y Nelson ya, pero ellos todavía no. Y pensando que todos ya empezaron, Tatiana y los demás se sienten presionados a empezar. La realidad es que antes de los 18 años la mayoría no ha empezado. Ahora ya lo sabes, empieza a tener relaciones sexuales sin presión. El problema comienza con la reducida y silenciosa convocatoria a las organizaciones de la sociedad civil para que concurran a la elección de delegados. Lo principal para que haya un buen consejo es que haya una excelente convocatoria. La convocatoria, como se debe hacer, no se realizó. En la región y especialmente en Neiva, existe una gran cantidad de organizaciones culturales sin contar con otro tipo de entidades que deben disponer de representación en el Consejo entre los periodistas. Hay alrededor de 170 ONGs culturales que no solamente representan el sector del teatro, sino el sector de las danzas, el sector de la música, los afrodescendientes, LGBTI, están las artesanías, las artes visuales, cinematografía, mire, por todos lados hay ONGs culturales y debería de hacer presencia de las ONGs culturales no solamente en Neiva, que es donde más están interesados, sino todo el departamento, porque hay gente con mucha potencialidad a nivel departamental y no se les hace una invitación. Es más, ahora como consejera que soy de las ONG culturales, todos me hacen el reclamo, pero ¿por qué usted quedó? ¿Y pero por qué no nos invitaron? Esa anomalía impide la presentación de propuestas de amplia participación y cobertura en el sector cultural de la región. En que estamos desunidos, desarticulados, no estamos, y no sé qué sería, un ejemplo, no sé qué sería de nosotros, del Huila sin las ONGs culturales. Nosotros como ONG culturales hemos representado mucho al Huila a nivel nacional e internacional. Hemos sido fuertes, pero con el esfuerzo de cada uno de nosotros, logrando conseguir nuestro esfuerzo a nivel de empresas, privadas, públicas, pero que de verdad se unan las fuerzas como debe ser, con el apoyo del mismo gobierno, no se ve. Al contrario, son pocas personas las que manejan siempre los consejos, son pocas personas las que manejan siempre los programas, puede decir prácticamente qué cosas, de verdad que las irregularidades son inmensas, son inmensas. Aunque la cultura es fundamental en el entendimiento de los pueblos, el recurso oficial para impulsarla es muy escaso y el poco existente malgastado. Los recursos son muy mínimos, pero si hay recursos, los destinarán, pues no hay una equidad como debería de ser. Al menos gracias a Dios ya empezaron los proyectos de concertaciones, de estímulo para que todos tengan la participación y puedan ya tener por mérito propio ya que ganen, porque es que antes se hacía a dedo y era terrible.
terrible. Para algunos unos eventos es 500.000, para otros 1.500.000, para otros 10 millones, otros 20 millones, o sea, una inequidad terrible. La norma establece el funcionamiento de un consejo departamental y uno para cada municipio, pero eso se queda en el papel. Los líderes culturales continúan desatendidos y cada uno tirando para su lado. Hasta aquí nuestra emisión. Recuerde que ustedes pueden escribirnos a contacto@tvnoticias.com.co, seguirnos en el Facebook como TV Noticias o en el Twitter como @tvnoticiascol. Y si se perdió de algún detalle, visítanos en la página web www.tvnoticias.com.co. Hasta pronto.